Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos una vez más en Enfoque Tributario 360, un espacio presentado por Starsoft. El día de hoy tenemos la distinguida presencia de la licenciada Liliana Torres, con quien estaremos conversando sobre el tema la agenda de obligaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Muy bienvenida, Licen, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en este espacio de la familia de Starsoft. Gracias por la oportunidad de compartir también con mis colegas acerca de este tema de gran interés para todos, ¿verdad? Así que esperemos que esta jornada sea productiva. Le pedimos a la gente que comparta este espacio con aquellos que no pudieron participar en el día de hoy. Y también mencionarles de que todas las charlas que yo realizo con StarSoft tiene esta presentación que siempre dejamos en un drive para que Sí. puedan bajar, estar disponibles y utilizarlos como una herramienta de consulta. Así mismo, Lice. A los que ya están conectados, que envíen su último tres números de cédula, que al final, como siempre, vamos a estar realizando también los sorteos de los termos, más la agenda. Bueno, voy a arrancar con mi primera preguntita, Lice. Sí. Dice, ¿cuál es el marco legal que debo tener como herramienta para entender todas las obligaciones que han sugerido en el Ministerio de Trabajo? ¿Me vuelve a preguntar, por favor? Sí, ¿cuál es el marco legal que debo tener como herramienta para Ujú. entender todas las obligaciones que han surgido en el Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social? Sí, comentarles a nuestros colegas y especialmente a la gente que tiene a su cargo la parte de lo que sería recursos humanos y aspectos laborales, que siempre es importante de que hagamos una especie de resumen de los cambios que fueron introducidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en este último año, que partió más o menos allá por junio, donde salió el decreto 1989 que dejaba de lado otros decretos del periodo 2018 que estaban vigentes en relación a las obligaciones que tenían las patronales. En ese aspecto, me gustaría pedirle a mi compañero de que me permita compartir un poco esta presentación que va a estar disponible para ustedes, en donde hice un resumen de las principales leyes, resoluciones o decretos que debemos Sí, considerar a fin de tener en cuenta de que estas herramientas tienen que ser leídas para que podamos entender mejor. A veces va a parecer que son reiterativas. Sin embargo, en el decreto 1989 es un decreto marco donde se definieron algunas pautas que fueron después reglamentadas por las diferentes resoluciones, y entre ellas se encuentra la principal de todas, que es la 991, donde se aprobó el reglamento de lo que es la inscripción patronal en el registro obrero patronal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el reglamento de todas las comunicaciones, que son aproximadamente 16, que tenemos que realizar ante el REOT. Aparte de eso, surgió también una resolución especial casi hacia fin de año, donde que es la 1290, por la cual se aprobó un reglamento de lo que son las vacaciones, que es un tema que me gustaría hablar con ustedes en otra oportunidad. ya. Y aparte de eso, en el 2025 surgieron las resoluciones 69, que nos hablaba de los plazos establecidos para la presentación de planillas anuales, especificando ya el periodo 2024, y la 7525, donde se nos reglamenta, por un lado, las multas y por otro lado, las facilidades de pago que creo que mucha gente no está teniendo en cuenta, y que me gustaría puedan ustedes dar lectura a estas resoluciones para ver de que existen opciones de facilidades de pago, especialmente con respecto a deudas de periodos anteriores. Mucha gente consulta si existiría la posibilidad de hacer algún tipo de reducción de estas multas, pero nos habían dicho de que esto requiere de un proceso ante lo que sería la parte legislativa, a fin de generar un decreto especial que conceda o una exoneración total o una exoneración parcial. Entonces, estaríamos atentos, ¿verdad? Si es que en algún Sí. momento llega a surgir esto. Genial, Licen. ¿Y cuáles son las novedades que el Ministerio de Trabajo ha introducido en el sistema REO?
Y básicamente yo le invito a la gente de que se suscriba a las diferentes disertaciones que están haciendo. Inclusive ellos han ofrecido hacer charlas presenciales dentro del ministerio a fin de aclarar todas las dudas que puedan tener las patronales, porque para que se pueda implementar correctamente, ¿verdad? Lo que es el decreto 1989, que contiene en esencia la digitalización de todos los procesos. No solo hablamos de comunicaciones, estamos hablando de que a partir de las comunicaciones, que son 16, entre las cuales se encuentran las comunicaciones de liquidaciones de salario, se van a generar los libros patronales y posteriormente se van a generar las planillas anuales. O sea, en este proceso que hoy estamos iniciando y que tenía que iniciarse el año pasado, hoy en mayo, estamos teniendo una nueva presentación de lo que es el REOP y aparte de eso estamos teniendo también la posibilidad de poder acceder a la carga ya de no solo las comunicaciones habituales, sino a partir de la semana pasada, la carga de los recibos digitales, que tienen dos formas de hacerse, ¿verdad? Una es la manual y otra es una forma masiva, que es una planilla Excel, básicamente. Básicamente estas son las novedades, aparte de todos los cambios que hemos vivido durante este primer semestre entre finales de diciembre y los primeros tiempos de enero, ¿verdad? Genial, Isen. Y decime, ¿qué medidas debemos de tomar para tener un departamento de recursos humanos bien estructurado? Por ejemplo, ¿cómo planifico mi trabajo? Básicamente mi recomendación para el jefe del Departamento de Recursos Humanos o el contador que tiene a su cargo, ¿verdad? La responsabilidad de llevar adelante los aspectos laborales de su cliente, que se siente, y yo por eso especialmente me tocó comentarle a Starsoft que me gustaría hablar de este tema de generar una agenda. Esta es una propuesta donde ustedes a partir de ahí pueden ir generando sus opciones, ¿verdad? De planificación de trabajo. Y básicamente mi objetivo fue recomendarle a la gente de que se siente primero a leer todo lo que le afecta, ¿verdad? Que son estas diferentes resoluciones que le dejamos como marco legal. Y aparte de eso, decirles que se tomen el trabajo de hacer una agenda de vencimientos, estableciendo básicamente lo esencial, cuándo vence y qué tengo que presentar. Y si quieren ahondar un poquitito más, bueno, ahí yo les dejo un material que les va a decir, por ejemplo, cuáles son las obligaciones, cuáles son los plazos, cuáles son los datos que debo presentar y los documentos que debo acompañar. Y para eso es que segmenté en tres pedazos aquellas obligaciones que son periódicas, o sea que vamos a estar realizando en forma constante, aquellas obligaciones que son anuales y aquellas que son obligaciones únicas o especiales. Genial, Isen. Acá uno de los que están participando era William Almirón, hizo una pregunta interesante. Dice, los que están sin movimiento en IPS ya no están obligados a presentar las planillas laborales en el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Pero para no hacer tan simple la respuesta, te digo, compañero, es importante que vean todas las resoluciones. ¿Por qué? Porque aunque no estés obligado a presentar la planilla anual, y eso está en la resolución 69, artículo 2, sí estás obligado a hacer actualizaciones. Claro. Y eso tenés que agendar, porque o si no vas a tener multa. Y para ello también les voy a dejar un material que había realizado en una charla anterior, donde yo puse todas las obligaciones y las multas que tenemos que van a ser aplicadas. Entonces, te sugiero que estés atento a esta charla y que en ese sentido hagas tu agenda de aquellas obligaciones que vos vas a tener que de cumplir a pesar de no tener movimiento de funcionarios. Genial, ahí ya le contestamos a William. Y Andrea Celeste consulta, ¿hay un calendario tope para levantar los recibos de este año 2025? Y va a ser el 31 de diciembre de 2025 y acordate que existe un calendario perpetuo de presentación de sobres de liquidación de salarios y eso me refiero cuando vos le despedís a alguien
que de por sí ya tiene un tope específico y único porque se realiza en el momento en que ocurre, y serían las liquidaciones habituales de sueldo. Pero si me permitís, vamos a seguir hablando de esto un poquitito más adelante. Genial, dice. También pregunta Cintia Acuña, dice, una consulta relacionada al trabajo que implican estas implementaciones en el Ministerio de Trabajo, si pueden compartir su experiencia de cómo presupuestar estos trabajos al cliente, ya que son trabajos adicionales para el contador. Sí. Yo justamente cuando estábamos hablando del tema de la agenda que tenemos que planificar, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta como profesionales que esta es una oportunidad que tenemos para generar nuevos ingresos. Entonces, si tu consultora, aunque vos seas una sola persona, tendrías que tener en cuenta todas las obligaciones que va a acarrear este tema en base a esta agenda que te voy a facilitar. Y en ese sentido, tener en cuenta ciertos parámetros. Primero, la cantidad de horas que te llevaría a hacer todos los procesos mensuales, anuales. Y aparte de eso, entender que va a variar también tu costo en función a la cantidad de funcionarios que tiene. Entonces vos tendrías que hacer como una especie de cálculo básico, horas hombre, ¿verdad? Por cantidad de funcionarios y tener en cuenta también de que el precio de mercado es un precio variable. O sea, acá cuando hablamos de esta prestación de servicio, tendrías que estar atenta un poco a lo que otros profesionales o otras consultoras cobran por prestar este servicio, ver los alcances que tiene, porque muchas veces nos ponemos a comparar solo precios y no vemos el trasfondo de todo lo que lleva eso, lo que conlleva, porque hay una responsabilidad dentro del tema y explicar también, porque a veces vos puedes cobrar un poco más, pero diciendo todo el trabajo que vas a realizar a tu cliente, ¿verdad? Entonces, entender de que no tenés que tirarte por el suelo el precio, entender de que esto es una oportunidad donde vos puedes valorizar tu trabajo y en ese sentido prepararte para hacerlo bien. Genial. Para eso tenemos la herramienta de StartShop, que tiene un sistema que es de recursos humanos y que Gladys nos va a compartir después, ¿verdad? Sí, de hecho que en la publicidad voy a hablar de los beneficios que tiene. Bueno, hoy va a haber muchas preguntas, Liz, te comento, porque hay Pero unas todavía no cuantas empezamos dudas. la charla. Todavía no, pero ya empezaron, ya que tocamos el tema. Porque Sí. Moreira Ojeda pregunta, ¿los movimientos de reposo son automáticos también? Bueno, al establecerse lo que es el decreto 1989, se hizo una serie de innovaciones en el sentido de que tanto el IPS como el MTES se unieron de tal manera a no duplicar procesos, haciendo uso de lo que es la tecnología. Y en ese sentido, cualquier proceso que vos realices dentro del IPS va a ser replicado dentro, supuestamente, de las 72 horas en el Ministerio de Trabajo. Pero tenés que entender de que eso no termina allí, de que vos tenés la responsabilidad de entrar en cada funcionario y actualizar las informaciones en ese momento. Pero si me permitís, cuando hable del tema, te voy a explicar Mejor. el plazo que vas a tener y los documentos que tenés que introducir y la información que tenés que dar, porque no es tan simple como decir es automático o no, porque lo que es automático está referido solo a datos esenciales y estamos hablando de nombre, cédula y simplemente decir que es tu funcionario, hasta allí. Entonces, ¿qué es lo que queda pendiente? Todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Y si me permitís, vamos a ir avanzando en la medida que podamos dialogar. Dale, Lice. No sé si querés que continúe con las preguntas que hay ahí. También. Me dice Janina Garcete, ¿la presentación del salario va a tener fecha de vencimiento más adelante? Sí, tiene luego desde ahora. En ese sentido, existe esta resolución 69, la 72 y la 991, es la que establece los plazos para las diferentes comunicaciones y en relación a las liquidaciones de salario hay un calendario perpetuo que es bimestral. ¿Qué quiere decir? Cuando vayas viendo más adelante, ¿verdad? Mi presentación,
vas a Sí. darte cuenta de que, por ejemplo, los sobres de enero se pueden cargar hasta marzo. O sea, no es necesariamente que vos tenés que esperar marzo para cargar, sino que tenés que empezar a hacer en el proceso que vayas terminando. O sea, si terminó enero, debo cargar ya a los inicios de febrero toda la información. Pero como este módulo se habilitó recién ahora con respecto al 2025, vamos a tener que cargar desde enero 2024 y vamos a tener que ponernos al día y esto va a ser sin multas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de implementación y de conocimiento, porque en este momento no sabemos cómo se carga, pero sí comentarles, como les dije, que en este momento está habiendo charlas que son repetitivas básicamente porque te dicen, básicamente están exponiendo todos los días de esta semana sobre lo que es carga de recibos o liquidaciones y aparte de eso están hablando del empleo joven. Son dos temas que yo trato de participar y estoy haciendo videos o captando los videos en la medida que voy ingresando y que voy a ir compartiendo para los que no pueden participar o no pueden ingresar. Entonces, comentarles de que vamos a estar acompañándolos en este proceso de conocer qué hacer y cómo hacer. Genial, dicen. Y decime, ¿qué debemos tener en cuenta para diferenciar las obligaciones y no dejar de cumplir alguna? Y básicamente lo que vos tenés que tener en cuenta es el conocimiento del marco legal que les comenté al inicio, agarrar por lo menos leer una vez con tranquilidad y a profundidad. Y en base a eso y a este material que te voy a dejar, Sí. tener en cuenta, yo creo que tenés que hacer este material como si fuese una herramienta que tiene que estar en tu mesa, de tal manera que vayas marcando inclusive con colores eh, los conceptos, los plazos, el tiempo, etcétera, ¿verdad? Y en base a eso, te vas a dar cuenta de que te va a ayudar a facilitarte. Vos puedes después volver a tomar en tu agenda y decir, bueno, esto tengo que hacer la próxima semana, esto tengo que hacer tal día, o tengo hasta tal fecha para presentar, porque los plazos que se otorgan están considerados en tiempos que va a depender mucho del momento en que se genera en tu empresa ese evento. Genial, dicen. Entonces vamos a compartir eso Sí. al final vamos a decir en dónde podemos No, obtener este material esto del va a quedar compañero Gerardo. seguramente en la grabación. Esta presentación que estamos haciendo Sí, queda grabado en la página de StarSoft, en la página de Resistencia Contable y también para que vean lo avanzado que estamos en tecnología, está en TikTok y va a estar también en Instagram. Entonces les invito a seguir a la cuenta de StarSoft Paraguay y de tal manera ir actualizándonos en los conceptos que se vayan dando. genial, dicen. Decime, ¿nos podrías hablar de cuáles son las obligaciones que tienen vencimientos periódicos? ¿Qué documentos deben presentarse y qué debe comunicarse en qué plazo? Bueno, eh, te voy a pedir, Edgar, si podemos compartir un poco. Básicamente, como les dije hace rato, establecí una, porque para mí misma esto implica también un concepto de que yo tengo que agarrar y saber lo que tengo que hacer y ver cuáles son los que voy a tener habitualmente, aquellos que tengo que hacer anualmente o aquellos que ocurren especialmente. Entonces, yo les llamé a este primer grupo de obligaciones vencimientos laborales periódicos y están referidos a las comunicaciones. Básicamente, la estructura de esta agenda es mencionarte cuáles son las obligaciones, los datos a comunicar, los plazos y los documentos a presentar. Te dije justamente que dejes esto como una herramienta en tu mesa de trabajo, porque, por ejemplo, las comunicaciones de entrada de trabajadores es un proceso que se hace eventualmente y de acuerdo al flujo de entrada o de salida de tus empresas o los requerimientos que tenga tu empresa, esto se va a hacer en forma diaria, mensual, trimestral, etcétera. O sea, va a variar de acuerdo a la empresa. Ya. Entonces, ¿cuál es el dato que yo tengo que comunicar en relación a las entradas? La identificación del trabajador con todos sus datos personales.
¿Cuál es el plazo que tengo? 30 días hábiles. Y si se dan cuenta, y les mencioné, porque existen diferentes tipos de entidades, esos 30 días hábiles es tanto para aquellos empleadores normales como aquellos que están referidos a las cajas especiales que existen, como la caja bancaria o la de las colonias menonitas. Aparte de eso, entender que estos 30 días hábiles corren a partir de la inscripción que hacemos en el IPS y que es transferida dentro de los 3 días, como le había dicho antes, Sí. al REOT. ¿Qué es lo que yo tengo que presentar? Y bueno, básicamente están diciendo que tenemos que presentar una constancia de ingreso. Hoy les comento que esto no se hace. ¿Por qué no se hacen estos documentos? Porque se probó al inicio, ¿verdad? La posibilidad de ir alzando las documentaciones. Yo creo que el ministerio va a tener que hacer una reforma en su base, más que nada en la capacidad de su base de datos, ¿verdad? Para almacenar este tipo de información porque son imágenes. Y básicamente los documentos que estamos obligados, ya está definido en la ley, pero hoy no se hace. O sea, en algún momento el MT va a agarrar y va a sacar una resolución y va a decir, a partir de hoy, hace esta comunicación y tienes que hacer estos documentos. Entonces, ¿cuáles son los documentos que tengo que presentar? La constancia de ingreso a las cajas especiales, los contratos de trabajo conforme a las modalidades establecidas, porque puede ser jornalero, puede ser a tiempo parcial o cotizante general. Y cuando hay alguna modificación, alguna adenda, estamos obligados a volver a actualizar esa información. Y en el caso de los adolescentes, las constancias del registro del adolescente trabajador expedidos por la Consejería Municipal por los Derechos del Niño y Adolescente de la CODENI. Los contratos de prestación de servicios, porque hay que recordar que estamos obligados a informar la presencia de terceras personas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como empresa de repente podemos tener un contrato de un personal que cumple dentro de la semana unas 12 horas o en el mes unas 48 horas, prestando, por ejemplo, servicios de seguridad. A veces contratamos servicios de limpieza o contratamos a nuestros auditores que se van y trabajan dentro de la empresa. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es comunicar la entrada de estas personas mencionando que son funcionarios de X empresa, de que hay un contrato. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando se refieren a datos de personal, nos preguntan no solo su nombre y su apellido, sino que tenemos que definir los salarios que recibe, la función que tiene, su domicilio, cantidad de hijos, estado civil, los datos de la esposa, los datos del hijo, las funciones, los horarios, las formas de pago, porque te preguntas si pagas en efectivo, en tarjeta o lo que sea, ¿verdad? Claro. Entonces, entender de que cuando viene un tercero a tu empresa, vos tenés que tener como si fuese una ficha que ellos tienen que completar de los datos que vos necesitas suministrar al efectuar la entrada de sus funcionarios, ¿verdad? Aparte de eso, están las comunicaciones de salida que sufren el mismo proceso. O sea, yo tengo que mencionar, tengo que proporcionar los datos referidos a la identificación de quién es el trabajador, el motivo y la fecha de su salida. En el caso de abandono de trabajo, se debe indicar la fecha del último día en que el trabajador prestó el servicio. Dentro del plazo tenemos 30 días a partir de que ocurre esa comunicación de salida en IPS, ¿verdad? Son días hábiles, entender que todos los plazos son días hábiles. Y en los documentos a presentar son todos aquellos que están establecidos en el Código Laboral, en el artículo 78 y 81, referidos, por ejemplo, a si hay un despido, por ejemplo, sin previo aviso, yo voy a presentar la liquidación, la comunicación que se le realiza al funcionario, justificando el porqué del despido, ¿verdad? Mencionarles también que es de suma importancia de que antes que le demos salida o baja al funcionario, tenemos que actualizar todas las informaciones referidas a él, porque una vez que vos le des de baja ya no podés actualizar. Y cuando hagas tu planilla anual, vas a tener un conflicto porque va a haber inconsistencias. Y ellos, o sea,
el Ministerio de Trabajo se van a dar cuenta de eso y te van a cobrar multa por cada concepto que dejaste de hacer. Y las multas van a variar en relación al tiempo en que ocurren. O sea, si la persona salió en febrero, vos no comunicaste su salida, no hiciste la comunicación de que le pagaste aguinaldo, que le pagaste, por ejemplo, sus vacaciones, etcétera. Cuando presentes tu planilla del 2025 por ejemplo, marzo o mayo del año que viene, te van a cobrar la multa desde enero o febrero que dejaste de hacer hasta esa fecha y la multa tiene interés. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque todas las presentaciones que hacemos son presentaciones de declaraciones juradas. O sea, Claro. no hay posibilidad inclusive de cambiar eso, de alterar o modificar. No existe, en este momento no existe esas opciones. Tiene que haber porque todos somos humanos y podemos equivocarnos, ¿verdad? Claro. Básicamente, con respecto a las licencias y permisos legales permitidos, ¿verdad? Nosotros tenemos que, si se ve un poquitito ahí, tenemos que comunicar los datos de la persona que sale, si es el permiso, los días, las horas, qué tipo de permiso es, si es enfermedad, luto, nacimiento, lactancia, matrimonio, maternidad, adopción, paternidad y todo lo que corresponde a las licencias en sus diferentes variables. Y cualquier observación y o dato complementario sobre el permiso o la licencia. Estas comunicaciones se realizan en un plazo de 30 días hábiles desde la fecha en que se inicia el evento. O sea, si vos le das hoy un permiso a tu funcionario, no te olvides de comunicar en el MTES y en el IPS, porque en ambos tiene sanciones. Genial. Mira un poco allá tu pantalla. Documentos a presentar. Tenemos que presentar los certificados médicos. Si me permite, un poquito largo Sí, todavía. continuar, Marisa, así le vamos Sí. aclarando a la gente. Las vacaciones otorgadas tienen que ser comunicadas en sobres separados. Viste que mucha gente dice, yo tengo que hacer un sobre de 30 días. No. Según las disposiciones vigentes, el trabajador puede salir, y hay una última resolución que es la 1290 del 2024, en donde se estableció de que de las personas pueden salir por plazos menores, por ejemplo, a 6 días. O sea, un periodo de vacación puede ser dividido en partes, por lo menos en 2 partes, como mínimo, ¿verdad? Y en ese punto existe documentaciones donde el funcionario le puede solicitar a la empresa básicamente la forma en que quiere salir o la empresa puede comunicarle al funcionario de acuerdo a la necesidad que tenga y a la planificación de horas hombres que tiene, que le puede dar vacaciones en X días. Entonces, la obligación principal del empleador es que el funcionario salga de vacaciones. No se puede negociar eso. Por más de que yo diga, no, él no va a salir, él quiere que se le dé su plata, no puedo hacer eso, porque constitucionalmente es un acto nulo. O sea, por más de que vos le pagues, estás obligado a darle y él te puede inclusive denunciar después. Entonces, las vacaciones no son negociables. Tienen que tener en el momento en que yo realizo la comunicación, porque tiene que ser mínimo 15 días antes a la fecha en que él va a salir de vacación, yo le tengo que decir cuál es el periodo que va a salir, le tengo que decir que pase un día antes para retirar la liquidación que corresponde al periodo que va a salir de vacaciones, que usualmente es de 12 días, pero con la nueva resolución puede ser de 6 días, etcétera. O sea, el importe de sus vacaciones, él debe salir, debe documentarse, debe llevar, porque él tiene que salir con plata a disfrutar de sus vacaciones. ¿Qué pasa con el sobre de sueldos de ese mes? Bueno, mi sobre de sueldo va a representar la cantidad de días que realmente trabajo y va a cobrar 18 días, puede ser inclusive menos porque puede ser que tenga permiso, puede ser que tenga ausencia, puede ser que tenga sanciones. Entonces mi liquidación o recibo de sueldos tiene que reflejar esa realidad. Tiene que hacerse por separado, las vacaciones tienen que ser comunicadas y el plazo es 30 días desde la fecha que yo le di a esta persona, ¿verdad? Entonces, básicamente eso tenemos que cumplir a rajatabla, ¿verdad? Con respecto a las ausencias,
¿Viste qué ocurre por lo general? La ausencia es algo así inesperado, ¿verdad? En donde el trabajador simplemente se ausentó del trabajo. Entonces, lo que tenemos que tener como recursos humanos es un borrador de una nota, que es el funcionario el que debe firmar, completar y mencionar por qué se ausentó. Eso se le tiene que hacer firmar, él se tiene que dirigir a la empresa diciendo, bueno, me ausenté ayer y tiene que inclusive llamar, porque no es que él puede desaparecer y no dejar algún comentario a su jefe, decirle, ¿sabes qué? Me pasó esto y cuando mañana me reincorpore te voy a hacer una nota, te voy a hacer una comunicación formal. La comunicación siempre son 30 días hábiles a partir del momento en que ocurre. Pero en el caso de IPS, ustedes saben que tienen un plazo máximo de 3 días. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no puedo esperar los 30 días hábiles del MTES. ¿Por qué? Porque la comunicación de ausencia que yo haga a MTES genera una constancia que es la que se presenta en IPS para justificar los permisos, las ausencias, las vacaciones otorgadas, todo. Básicamente entender de que no tenemos tampoco 30 días, como dice en el MT, sí, pero en IPS tenés 3 días. ¿Y qué pasa si yo no comunico en 3 días? Bueno, yo tengo que pagar por más días. Si es que comuniqué en 30 días más voy a pagar de aporte y le estoy haciendo pagar de más a la empresa. Porque el funcionario no se le puede descontar algo que es mi culpa no haberlo hecho en su momento, ¿verdad? Con respecto a los preavisos, los plazos son siempre 30 días hábiles a partir de la fecha que se genera el evento. El preaviso tiene que también de alguna manera ser comunicado al IPS, ¿verdad? Con esta constancia. Y tenemos que identificar siempre al trabajador, la fecha, el periodo, las observaciones que corresponde hacer y tenemos que adjuntar más adelante, en este momento no, la notificación de la medida que se adoptó. Las sanciones disciplinarias también deben ser comunicadas y también tenemos 30 días hábiles para hacer esta comunicación a partir de la fecha del evento. Tener en cuenta que en IPS tenés 3 días para comunicar si, por ejemplo, porque viste que las sanciones disciplinarias varían. Pueden ser, por ejemplo, amonestaciones que vos vas a comunicar al MTS, pero no al IPS. ¿Por qué? Porque es una amonestación verbal, es como dejar un precedente de que nos estamos portando mal y que por eso yo te estoy sancionando. O puede ser, por ejemplo, un apercibimiento por escrito que tampoco se va a ir a IPS. Y también, por ejemplo, viste que de repente sí o sí tenés que comunicar el traslado que le haces al funcionario por la sanción que le das. Esa es una obligación formal que vos tenés un plazo que cumplir y aparte de eso tenés que dejar bien documentado. Entonces, todas estas cosas, más cuando implica traslado personal de patronal, vos tenés que dejar bien escrito de que no pierde su beneficio pues le trasladas porque es una sanción disciplinaria que le estás aplicando. Y, por ejemplo, hay también dentro de las sanciones la postergación de ascensos o de algún beneficio o bonificación que tendría que recibir, etcétera. Pero aquellas donde se suspende al funcionario para que no asista al lugar de trabajo, afecta la comunicación que tenemos que realizar con IPS. Y en ese sentido es importante comunicarlo dentro de los 3 días, documentando eso con nota mediante, ¿verdad? Y siempre es importante identificar el empleado, la sanción que se aplica, la fecha, el periodo y los motivos. Otra de las cosas que es muy importante tener en cuenta son los accidentes laborales. Y en ese sentido, existen, por ejemplo, situaciones, ayer una colega me escribió y me dice, ¿sabes qué? Un funcionario, que es un funcionario de una estancia, se cayó y el caballo se le cayó encima y murió. ¿Qué hago? Me dice. Y bueno, tenemos que saber de que existen, dentro de la resolución, existen formularios especiales para comunicar accidentes. En caso de muerte es importante comunicar a la policía, a la fiscalía. Tenemos que adjuntar estas documentaciones después a IPS. Saber también que es muy importante que nosotros manejemos los conceptos de qué
tiene que hacer la familia, la esposa, el hijo, en el sentido de qué puede hacer con respecto al IPS, porque el IPS para los asegurados tiene un beneficio que se le concede a la esposa, a la concubina o al hijo menor de edad. Y esos beneficios tienen que ser conocidos por los responsables del área laboral para acompañar a la familia. La familia tiene obligaciones con respecto al funcionario que se accidenta y en caso de muerte tiene que pagar inclusive una indemnización establecida en el artículo 92, segundo párrafo. Pero con respecto a aquellos que no son tan graves, ¿verdad? Nosotros tenemos datos a comunicar dentro de un plazo de 8 días, ¿verdad? O sea, ahí sí o sí, esos son días corridos, no son días hábiles. Atender eso porque es de suma importancia, ya que el funcionario tiene que recibir atención médica, tratar de comunicar a IPS. IPS también tiene formularios y procesos especiales con requisitos que deben ser cumplidos. Y en ese punto me gustaría que agenden también esas cosas, ¿verdad? Yo voy a tratar de proveerles siempre que me piden, yo les paso los afiches con resúmenes, ¿verdad? De las cosas que tienen como requisito. Y aparte de eso, saber que tenemos que comunicar todos los datos relacionados al empleado y los datos establecidos en el formulario que figura en el anexo 4 de la resolución 991. ¿Cuáles son los documentos a presentar? Un formulario de declaración de accidentes laborales debidamente firmado por la patronal. Accidente laboral es todo suceso que le sobrevenga a tu funcionario desde el momento que sale de su casa para dirigirse a su trabajo o de su trabajo para dirigirse a su casa. O sea, si por más de que no sea dentro del local o dentro de la empresa, accidente laboral es considerado aquel que se produce en el trayecto entre que el funcionario sale de su casa y va hasta la empresa. Eso hay que tener muy en cuenta. Y también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, aun cuando sea en lugar y horas fuera del lugar. ¿Viste qué ocurre? De repente tu jefe te dice, ¿sabes qué? Me dicen que hay un ladrón o se escuchan ruidos en nuestro local que está en tal parte. Andate un poco. Ponele que se vaya en un horario y un lugar que no es el lugar donde él habitualmente presta servicios y ocurre un accidente, entonces la empresa está obligada a comunicar eso como un accidente laboral. Básicamente, como les dije, les dejo el concepto ahí grabado. Están las enfermedades profesionales, en donde el certificado médico es lo que va a acreditar esa enfermedad. Y básicamente los datos que comunicamos están referidos a la fecha del certificado médico y del último examen médico, identificación y domicilio del prestador médico, teléfono del prestador médico, diagnóstico, fecha del diagnóstico, forma de diagnóstico, fecha de primera manifestación, hecho, fecha del inicio de una asistencia laboral, tiempo de exposición, zona del cuerpo afectada, tipo de enfermedad y agente causante. Entender de que estos reposos no siempre se dan dentro de los 3 días, pero tenemos que tratar de comunicar y obtener esos reposos dentro del periodo de cierre de la planilla. Es decir, si estamos en el mes de mayo y existe algún tipo de enfermedad, nosotros tenemos que tener ya los primeros reposos que surgen a través del sistema de IPS. A veces tenemos ya nosotros el reposo, pero no aparecen en el sistema. Hay opciones para cargar esos reposos. Lo ideal sería que siempre sea IPS el que cargue. Y en ese sentido, el IPS tiene correos donde nosotros podemos reportar de que estamos cargando el reposo y que está pendiente de eso de confirmación en el sistema del sistema REI. Y por otra parte, comunicar al MT dentro del plazo de los 30 días hábiles de la fecha del inicio del evento. Ahora, con relación a lo que sería lo que serían nuestras presentaciones de liquidación de salarios, yo le había comentado al compañero de que tenemos un calendario que va de enero a diciembre. Y si ustedes se fijan, los meses de comunicación son bimestrales. O sea, lo de enero presento en marzo, lo de febrero en abril,
lo de marzo en mayo, lo de junio vamos presentando en agosto y así sucesivamente conforme a un calendario perpetuo. Entonces, ¿qué ocurre hoy que tenemos que cargar esos recibos? Como les mencioné, durante este periodo 2025 no va a haber ninguna sanción por este tema de informar con posterioridad las diferentes cargas de recibos de nuestros funcionarios. Entender de que existe dos mecanismos, uno manual y otro a través de un mecanismo masivo que está referido en una planilla. Les comento de que estos instructivos ya están en la página de la Dirección Obrero Patronal del MTES, que pueden ser bajados. También nosotros vamos a estar compartiendo y también ya están disponibles de los videos tutoriales de la manera en que deben ser cargadas estas informaciones. Entender de que estos recibos van a emitir, como es obligación presentar, van a emitir una constancia por cada presentación que se realice. Nosotros podemos bajar esas liquidaciones y darle a nuestros funcionarios sin pagar la rúbrica del recibo, pero al tener ya el membrete del MTES, tiene una mayor formalidad y eso nos da una mayor seguridad también a nosotros. Y por otra parte, entender de que los sistemas de recibos digitales van a requerir las firmas digitales y por ende tiene que ajustarse a una ley especial que rige y tiene un costo, ¿verdad? Que vamos a estar mencionando al final de esta conversación. Mencionarle que el recibo tiene que tener todos los datos referidos al pago, desde qué fecha hasta qué fecha, la forma de pago, la cantidad de días trabajados, horas trabajadas, piezas o tareas hechas, el ingreso, el salario mínimo, el recargo nocturno, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, los feriados, vacaciones, asignación familiar, comisiones, gratificaciones y otros beneficios que se pueden ir detallando. Mencionarles que el módulo de carga de recibos es muy simple, en donde la opción te permite a vos seleccionar el empleado que vas a informar y aparte cargar estas informaciones que justamente les estoy mencionando y comentarles que a partir de esta carga de liquidaciones de salario y todas las comunicaciones que anteriormente mencionamos, van a generarse los libros mensuales de información laboral. Pero si ustedes se dan cuenta en relación al calendario que se establece para la carga de comunicaciones, estas planillas mensuales van a estar con posterioridad al mes en que corresponden. O sea, si yo cargo mis recibos de enero, yo tengo tiempo de cargarlos hasta marzo, mis planillas van a ser generadas con posterioridad a esa fecha. Entonces, hay que tener un poco en cuenta esos elementos, ¿verdad? Y yo creo que el plazo ahí van a ser de 60 días aproximadamente. Mencionarles que este libro laboral y el registro, porque en el caso de las MIPIM se llama registro, en este momento todavía no están habilitadas, pero que en el transcurso de este año van a estar habilitadas y van a ser generadas también. Seguramente nos van a avisar con tiempo y vamos a estar también informando, ¿verdad? Así es, Lisa. Y mi siguiente pregunta sería, hay bastantes preguntas, pero voy a dejar eso para el final, bueno, así termino primero el mío. En relación a los vencimientos anuales, ¿nos podría mencionar cuáles son las obligaciones, los datos a comunicar, el plazo y los documentos a presentar? sí, te voy a estar mencionando, pero justo ahora leí una pregunta de Sadi y dice, en definitiva, ¿se debe cargar los recibos del año 24? No, Sadi. Si escuchaste bien lo que te dije, desde enero 2025 se van a ir cargando las informaciones. 2024 no, 2025 sí. Ya, aclarado ya eso. Con respecto a los vencimientos laborales anuales, hizo una clasificación especial y en ella, por ejemplo, está el aguinaldo. Pero el aguinaldo tiene una variable. ¿Por qué? Porque el aguinaldo no solo se paga el 31 de diciembre. Si yo pago el aguinaldo el 31 de diciembre, yo tengo que comunicar eso al MT dentro de los 5 días hábiles del año siguiente.
o del año en que hice. O sea, por ejemplo, si yo pagué el 20 de diciembre, yo tengo 5 días hábiles. La resolución 91 habla de que la comunicación del pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio fenecido el 31 de diciembre, yo tengo 5 días hábiles posteriores. O sea, sí o sí vamos a cargar, sería, si es 5, ponele que cargaríamos el 7, hasta el 7 de enero de cada año. Sí. También debe ser informado, ¿se acuerdan que hace rato le dije, cuando ustedes hacen una liquidación, primero comuniquen todo, el aguinaldo está dentro de eso. Yo tengo que comunicar que pagué el aguinaldo y entonces cuando genero mi planilla yo no tengo inconsistencia. ¿Qué es lo que debo identificar en el aguinaldo? Siempre a quién se le paga, el monto que se paga, ¿verdad? Y la fecha. Aparte de eso, recordar que nosotros supuestamente siempre el MT nos da un plazo hasta el 20 de cada año para pagar esos aguinaldos. Tenemos que adjuntar el recibo de pago aguinaldo. Esos son documentos que se van a presentar, pero les aclaro, en este momento no se alza ningún documento, pero está previsto en la ley que vos tenés la obligación de presentar. Y en ese sentido tengo que presentar también un documento en el sistema REOT de comunicación de datos citando los artículos que menciona la resolución. O sea, yo sí o sí tengo que cargar, inclusive los recibos de aguinaldo vamos a tener que cargar ya en el sistema REOT. Otro concepto son las planillas laborales que vencen en forma anual y que en este periodo, a través de la resolución 69, se estableció de que se podía presentar de marzo a mayo. Yo creo que ellos van a adoptar eso como una práctica para el futuro, pero explicándole a la gente de que hoy nosotros cargamos toda la información a través de las planillas de Excel y en ese sentido, a partir de este proceso que estamos realizando hoy en mayo, y en la medida que se actualicen todos los datos hasta febrero del año que viene, la planilla anual ya va a ser automática. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas lo único que van a tener que hacer es actualizar la información de los empleadores y empleados y después confirmar esa planilla. Y seguro nos van a dar un plazo similar al de ahora, ¿verdad? Con respecto a las actualizaciones del empleador, hay que tener, justamente hace rato le dije al compañero, yo no tengo movimiento de IPS, sin embargo tenés la obligación de actualizar los datos del empleador y en ese sentido tenés tiempo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y entre los datos que vas a comunicar siempre va a ser los datos de la empresa, o sea, si vos tenés el mismo nombre, puede ocurrir de que haya, por ejemplo, cambios de denominación. Aparte, si hubo alguna actualización de cambio de domicilio, si hubo cambios en la dirección de la empresa y eso vas a tener que justificar con tus actas. Aparte, si es que hubo una ampliación de actividades o cambio de actividades ante la DENIC, también tengo que comunicar esto. Y los documentos que justifican esto van a ser básicamente las informaciones que fueron cambiadas en la DENIC. O sea, la constancia de RUT es lo que al MTES le va a permitir verificar que vos hiciste todas las comunicaciones que tenías que hacer. Recordarte que desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, tu obligación, por más de que estés sin movimiento, estás obligado a actualizar. Lo mismo ocurre en IPS. No te olvides que tenés obligación de actualizar datos. Hoy no se cobra multa, pero mañana sí. Así que prepárate. Con respecto a las actualizaciones de datos de trabajadores, los datos vos tenés desde el momento en que entra, sale, sale de vacaciones, o por ejemplo le diste permiso, ausencias, etcétera, o nació, o te pidió bonificación familiar, o nació su hijo, o le cambiaste de funciones, o le aumentaste el salario, o le cambiaste de patronal. Desde el momento que ocurre ese hecho, vos tenés 30 días para comunicar la actualización del empleado y en forma anual tenés que hacer antes de presentar o confirmar la planilla laboral. O sea, vos tenés la obligación dentro de los 30 días de hacer tu comunicación, vacaciones, ausencia, permiso, etcétera. Pero si no lo hiciste, tenés que hacerlo antes de confirmar.
vas a tener una última oportunidad. Última oportunidad. Sí. ¿Y qué nos puede decir en relación a los vencimientos únicos o especiales? ¿Y cuáles serían las obligaciones, plazos, documentos a presentar, datos a remitir? Sí, básicamente yo le llamé vencimientos únicos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la bonificación familiar. La bonificación familiar es un beneficio que es otorgado al funcionario en base a la cantidad de hijos menores de edad que tiene y se establece un porcentaje del 5% sobre el salario mínimo. Y en ese sentido es a solicitud del empleado quien tiene que facilitar mediante una nota, ¿verdad? Los certificados de nacimiento que vive con él, ¿verdad? Claro. De vida y residencia, y se tiene que realizar dentro del plazo de 30 días hábiles desde el momento que pide el empleado, ¿verdad? Para eso se tiene que comunicar la identificación del empleado, del hijo, si es que tiene discapacidad o no, la fecha de la comunicación del derecho, la fecha y causa de la extinción también debe ser comunicada. ¿Y en qué caso se extingue el tema de la unificación familiar? En los casos de despido o en los casos en que los menores de edad dejaron de ser menores. Por otra parte está el tema de los traslados de trabajadores. ¿Se acuerdan que hace rato en las sanciones se mencionó el concepto de traslado de trabajadores? Sí. Los plazos de las comunicaciones deben realizarse en 30 días hábiles desde la fecha de la comunicación efectuada al empleado. O sea, si yo le digo a mi empleado que le voy a trasladar, puede ser porque hay una nueva sucursal, porque le voy a mandar como gerente y quiero que se vaya como jefe en otra patronal, que es también de la empresa, ¿verdad? Entonces yo tengo 30 días para comunicar eso a partir de la nota de comunicación que yo le hice al funcionario. En muchos casos esto requiere de una reliquidación de beneficios para empezar un nuevo acuerdo o una modificación de contratos. Entonces, todos los documentos que justifican este traslado deben ser comunicados o presentados de acuerdo a la disposición vigente y el empleador, los datos a comunicar es el empleador que tiene dos, por ejemplo, establecimientos o sucursales, puede trasladar a sus funcionarios dentro de esas patronales sin que ello represente una terminación de relación laboral. Y eso es tanto en IPS como en el Ministerio de Trabajo. Y la sustitución del empleador ocurre cuando una sociedad, por ejemplo, se fusionan, se llaman, o básicamente yo vendí mi empresa y viene otra patronal. Y va a cambiar de nombre, va a cambiar de root, etcétera. Entonces, tengo 30 días a partir de la comunicación efectuada al IPS. Y la liquidación por terminación de contrato es por cada trabajador, o sea, dentro del año, no sé cuántos trabajadores saldrán, por lo general no son muchos, la rotación no suele ser demasiado grande, dependiendo también del rubro, ¿verdad? Y eso yo tengo que respetar el calendario que está establecido que ya le mostré anteriormente. Y para ello, los documentos a presentar más adelante son las liquidaciones, las comunicaciones, las notas de preaviso y cualquier documento que pueda respaldar el proceso que yo realicé en caso de la liquidación. No se olviden de actualizar todos los datos del trabajador en el sentido de informar sus vacaciones, el aguinaldo y demás. Y en caso de que en la liquidación se paguen estos conceptos, se tiene que cargar eso porque son módulos independientes. Otro concepto muy importante es la habilitación de guarderías y salas de lactancias de la patronal. Y en ese punto, para los datos que se comunican es la fecha en que se habilita la guardería o la sala de lactancia. O la empresa tiene la obligación de pagar y tiene que comunicar cómo le paga o le compensa este derecho. Y se entiende por guardería el espacio que está habilitado para niños menores de 2 años, donde quedan bajo la custodia de funcionarios contratados, ¿verdad? Durante el tiempo de su mamá o de su papá, cuando se trate de establecimientos industriales, comerciales, con más de 50 trabajadores de ambos sexos. O sea, no es que tiene que haber 50 mujeres. Puede ocurrir de que sean 49 hombres y una mujer, igual tener que abrir tu sala de guardería.
Y la sala de lactancia es un espacio que se le acondiciona a las mamás trabajadoras para que puedan amamantar o para que puedan extraerse la leche cuando en el establecimiento existan 10 mujeres. Estas comunicaciones son únicas, se realizan por patronal y se realizan dentro de los 30 días hábiles. ¿Y qué es lo que se adjunta? Son las habilitaciones del Ministerio de Educación para las guarderías y la del Ministerio de Salud para las áreas de lactancia. Genial, Lisa. No sé si querés leer tus preguntas. Hay muchísimo. Me dice acá Natacha, Lilian, en el caso de una unipersonal que se cambia o convierte en una EAS, ¿cómo hace para trasladar las personas? Y justamente te mencioné, si te fijas en el anteúltimo, yo te había dicho de que la sustitución del empleador. Sí. Viste que vos podés trasladar de esta patronal nueva, o sea, de la patronal anterior a la nueva, mencionando de que es una sustitución por cambio o transformación de tu empresa. Y en ese punto también mencionar que vos le reconoces todos los derechos y beneficios que le corresponden a tus funcionarios. O sea, sí o sí vos tenés que respetar la fecha en que ingresó en la antigua empresa en que estaban, ¿verdad? O de lo contrario, lo que tiene que hacer, y si tiene plata, es liquidarles a todos bajo la patronal anterior y inscribirle como nuevos funcionarios en la nueva. Son dos opciones: sustituir a la patronal o liquidar bajo la unipersonal e ingresar como EAS, ¿verdad? O tener que tomar las decisiones. Por lo general, las empresas no tienen los recursos necesarios como para liquidar a todo el personal. Entonces, también puedes ver de hacerlo por etapas, puedes planificar esa sustitución, ¿verdad? Le aclaramos su duda entonces. Sí. Nos pregunta Aguiar, ¿qué pasa con las empresas que formalmente están inscritos en el IPS y Ministerio de Trabajo, pero el IPS descuenta, pero no pagan? Y por tal motivo el funcionario no puede utilizar. Y tenés que denunciar. Pasa mucho por Porque lo visto. inclusive tengo que mencionar de que la evasión porque es como un robo, ¿verdad? Vos le estás Claro. reteniendo al empleado pero no estás ingresando. Es un delito que está penado por ley y que tiene sus sanciones. Entonces vos lo que tenés que hacer es, en ese sentido, denunciarle en IPS y denunciarle en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque te está quitando primero tu derecho a jubilación, tu derecho a la prestación de salud, que es más inmediata, ¿verdad? Pero básicamente lo que te está haciendo es descontarte un dinero que ellos no están pagando. Acá, por ejemplo, Fátima me dice, las MIPYMES deben esperar a que salga el formato de registro único de personal. Te quiero comentar de que en este momento, cuando vos vas realizando la carga de tus recibos, la comunicación de todos los eventos que tengas con tus funcionarios, vos ya estás alimentando los datos que van a ser utilizados para generar en forma automática ese registro cuyo formato ellos van a establecer. Porque básicamente ya se tiene un formato que es el habitual. Si te fijas en la ley 991, ya está establecido el formato de los contenidos, ¿verdad? Y lo mismo en la ley 1989. O sea, básicamente el contenido ya está, las especificaciones técnicas ya existen, pero vos no vas a generar eso. Eso se va a generar automáticamente y vos lo que tenés que hacer es verificar que las informaciones que ahí se reproducen sean las que vos decís que corresponden dentro de los plazos establecidos conforme al calendario. El calendario que les mostré, por ejemplo, lo de enero que vence en marzo, tiene un calendario perpetuo otra vez y va a ser por terminación de patronales. Acá nos pregunta Elisa Maidana, dice, para otorgar la bonificación familiar, ¿tiene algún tope el sueldo que percibe? Sí, 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos. Y es una pregunta similar también, dice, ¿hasta cuántos salarios cubre la bonificación familiar? 2 salarios mínimos. Sí. Ahora voy a ver todas las preguntas que me envió. Lisa Ismael me hace una pregunta difícil y dice, buenas, con el tema de jornaleros que trabajan por una obra y no tienen liquidación por fin de obra, ¿cómo se puede manejar eso?
Si vos te fijas dentro de esta agenda que voy a proporcionarte, habla de que por ejemplo, los contratistas tienen que informar el listado de sus funcionarios y los contratistas son los que van a estar obligados a informar las liquidaciones que realicen a sus o jornaleros o cotizantes general de acuerdo a cómo le tengan registrado, ¿verdad? Básicamente la información va a ser, puede ser que ellos paguen también por obra o por tipo de trabajo. Entonces la carga va a variar en función al tipo de contrato que se tenga con esos funcionarios y con la contratista. Genial, Isabel. Vamos a ver, voy a leer algunos más y a los que no vamos a leer, porque muchísimos son. Sí. Entonces, vamos a estar respondiéndoles a través de un video que vamos a estar haciendo y a cada una de las preguntas vamos a ir respondiéndoles, o sea, que no es que le vamos a omitir. Con respecto a las documentaciones y las planillas legales, les comento que es obligación de la empresa tener en sus archivos durante 5 años guardados, por más de que estos sean digitales, los libros, las comunicaciones y demás, ustedes tienen que tener un legajo de sus funcionarios, de su patronal, de tal manera que si exista una verificación, algún tipo de juicio, ustedes tengan los documentos y las herramientas para poder respaldarse. Con respecto a los recibos que ustedes generen en sus empresas, tienen que tener la firma del empleador y del empleado. Yo puedo aprovechar para dar algunos tips. Sí, claro que sí, dicen. Bueno, las comunicaciones que están previstas en esta resolución 991 y que están mencionadas en esta agenda no alcanzan a los funcionarios de la función pública. Redundancia, los que son de la ley 1626, permiso. Sí. Te puedo pedir. Sí, no hay problema. Justo acá me están preguntando con respecto a los recibos de salarios. Si es que hay que presentar a partir del 2025, porque en algún momento comentaste que se tenía que presentar en el 2024, dice. No, esa es la aclaración que ya hice. Hace rato cuando... Sí, que los recibos van a ser cargados desde enero hasta diciembre. Genial. Bueno, vamos a un espacio publicitario, así toma tranquila tu agua, Lizel. Vamos al espacio publicitario, vamos a estar hablando sobre el sistema recursos humanos. Agilizar la gestión de recursos humanos y potenciar el talento en tu empresa. La administración de recursos humanos puede ser un desafío, pero con nuestro sistema integral optimizas cada proceso, mejoras la satisfacción de los empleados y aumentas la productividad sin esfuerzo. ¿Qué te ofrece nuestro sistema? Planilla de salarios y aguinaldos automatizada, sin errores ni cálculos tediosos. Libros laborales organizados y siempre actualizados según la normativa. Migración de horarios desde biométricos, asegurando precisión en el control de asistencia. Gestión optimizada de IPS y planillas anuales del Ministerio de Trabajo, simplificando trámites obligatorios. Procesamiento de nómina ágil y eficiente, reduciendo tiempos de administración. Concéntrate en hacer crecer tu empresa mientras nuestro sistema se encarga de la gestión de recursos humanos. Contáctanos hoy y solicita una demostración gratuita al número 021-729-0909. Descubrí cómo puedes transformar la administración de tu equipo. Y con respecto a las preguntas, dicen, solamente me sobra uno. Dice, ¿qué otros datos de interés nos puede comentar en relación a todas las disposiciones vigentes? Sí, mencionarles, por ejemplo, que todas estas comunicaciones que yo les mencioné en esta agenda que les voy a pasar, no aplica, o sea, es opcional para los que tienen la patronal como servicio doméstico. Entonces, mencionarles también que todos los recibos de liquidación de salario, vacaciones, aguinaldo y la liquidación final de haberes confeccionado a través del sistema de REOC serán expedidos en forma gratuita. O sea, las microempresas van a poder bajar del sistema con el sello rubricado, ¿verdad? Hasta 10 trabajadores en forma gratuita. El resto de los mortales tenemos que pagar. Y en ese sentido se fijó un arancel que es
para la descarga de estos recibos digitales es una suscripción semestral que va a regir a partir del 1 de diciembre del 2025, que tiene un costo, por ejemplo, para 60 sobres, un jornal, para 180 sobres, 3 jornales, y para 350, 5 jornales. Por otra parte, la utilización de los recibos digitales es opcional en el sentido de que puedan mantenerse de esa manera, pero para ello va a tener que cumplir con las leyes específicas relacionadas a la firma digital, que debe ajustarse a la ley 6.822. Todos los recibos que van a ser confeccionados dentro del REOT podrán ser rectificados, dice, en un plazo de 15 días hábiles de su confirmación previo pago de un arancel que todavía no está establecido para la rectificación. Eso está establecido en la resolución 991, pero que yo sepa todavía no existe ese módulo de cambio o de rectificativa, que es muy bueno porque, como les dije, todos cometemos errores. En relación a las vacaciones, como les dije, recordar que queda prohibido negociar, que sí o sí tienen que salir y que eso tiene que estar establecido con una duración y finalidad establecida. Básicamente, mencionarles, ¿verdad?, de que vamos a estar dejando este material que espero sea de utilidad para ustedes. Mencionarles de que es muy importante de que siempre cuenten con herramientas para realizar su trabajo. En el caso de StarSoft, les ofrece a ustedes una herramienta que es recomendable en los casos de que tengamos muchísimos funcionarios. Y también mencionarles de que aún esos pequeños profesionales tienen que utilizar las herramientas que estén a su disposición, ¿verdad? Y me refiero, por ejemplo, al chat GPT, que está muy de moda, ¿verdad? Claro. Para realizar las comunicaciones o notas o los modelos de notas que ustedes necesitan tener en su archivo base, ¿verdad? De tal manera que surgen algún evento, ustedes puedan realizarlo con la tranquilidad que corresponde dentro de los plazos que se deben cumplir. Me gustaría agradecerte por este espacio, pedirle también acá a nuestro compañero si puede, quiero aprovechar este espacio que ustedes siempre nos dan para invitarles a un congreso virtual gratuito que va a tener más o menos 10 horas de capacitación sin ningún costo. Básicamente lo que tienen que hacer es inscribirse en los enlaces que estamos pasando o escanear el QR, de tal manera a tener información de primera mano. ¿Qué quiere decir eso? De que estamos hablando con las instituciones, ya sea, por ejemplo, el IPS, el Ministerio de Industria y Comercio, para que nos hable de las MIPYMES. También estamos hablando con el Comité de Ética de la AIC para que ustedes tengan de primera mano información sobre el concepto que ellos tienen. Y por otra parte, comentarles de que vamos a tener también participación de la Dirección de Beneficiarios Finales, porque le preguntamos qué es lo que tenemos que hacer, qué novedades vamos a tener. Y con relación a nuestras tendencias, el doctor Carlos Leguizamón nos va a estar dando una charla para refrescarnos un poco cómo tenemos que ir innovando en los aspectos que nos hacen a nosotros un poco mejor cada día. Con respecto al MTES, van a estar hablando del empleo joven y van a replicar todas las novedades que tienen en el REOT, o sea que básicamente van a hablar otra vez de lo que yo estoy hablando. Y con respecto a la DENIT, les comento que hemos solicitado que el director nacional nos pueda dar una charla sobre las novedades que va a haber para los contribuyentes. Todavía no nos confirmó, pero también les solicitamos nos puedan hablar acerca de lo que sería el régimen de turismo, que en este último tiempo fue uno de los conceptos que tuvo mayor modificación y que afecta un poco el comercio, que es lo que genera para nosotros el dinero y los impuestos. Y con respecto a la CEPRELAT y las obligaciones que tienen los sujetos obligados, le pedimos al Magíster Carlos Rojas que nos brinde una charla. Así que tan cordialmente invitados. Les comento que vamos a tener para sortear los termos de StarSoft, que son divinos. Y aparte de eso, vamos a estar sorteando material del profesor Antonio Ayala Magnotti, que están referidos al código laboral con tienen 500 páginas aproximadamente,
tiene ejemplos, tiene mucha riqueza dentro de su contenido porque no es solo el código, sino que tiene muchas aplicaciones prácticas. Aparte también vamos a tener un material relacionado a la contabilidad y a la gerencia contable realizado por el señor Percy Romero. Genial, Lice. Yo al terminar la transmisión ya me voy a inscribir también para participar. Lice, ¿no puedes decir tus redes sociales, cómo te Sí, podemos encontrar? básicamente yo estoy en mi teléfono que es el 0981-128-100. Esas son las redes de Resistencia Contable. Yo le invito a que entren en nuestro grupo de consulta. Ahí hay novedades en forma permanente. Comentarles que estamos siempre promoviendo el conocimiento y para eso estamos compartiendo inclusive charlas que dan los colegios de Costa Rica, de Salvador, etcétera, que tocan temas que son de actualidad para nosotros y que de alguna manera nos ayuda a conectarnos con nuestros pares de otras regiones y ver cuáles son sus realidades. Así que les comento de que ahí alzamos todas las reglamentaciones, estos materiales, los videos de StarSoft, así que les esperamos. Genial, Lice. Bueno, ya que las preguntas aclaramos que vamos a hacer un video para contestarle a cada uno después, ¿verdad? Vamos a estar pasándole. Entonces ahora vamos a realizar el sorteo del termo y la agenda. Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora. En este caso, la ganadora es Rosana Cabañas con terminación de cédula 726. Entonces, Rosana, te esperamos para que pases a retirar tu premio. Estamos ubicados sobre Independencia Nacional, esquina Humaitá. Muchas gracias por todo, Licen. El tema estuvo súper interesante. Ya viste la cantidad de personas conectadas y las preguntas que Sí. no pudimos responder todo, porque cada vez más nos falta tiempo. Nos falta tiempo. Comentarles que la charla tiene que ser 30 minutos, no una hora, ¿verdad? Exactamente, pero pasa que es buenísimo. Sí. El tema al momento, entonces hay que aprovechar y preguntar todo lo que se pueda. No, agradecerle a la gente, comentarles que estamos también nosotros en nuestros grupos de WhatsApp, que tenemos 20 grupos, pero en laborales tenemos 2 grupos donde hay 2000 personas en donde pueden entrar. Yo les comento que los grupos están habilitados para realizar consultas. Les pido también que lean, porque nuestro objetivo es que ustedes crezcan como profesionales. No queremos darles solamente el pescado, queremos enseñarles a pescar. Exactamente. Bueno, llegamos a la final, entonces nos despedimos. Muchas gracias nuevamente, profe. Nos despedimos. Hasta la siguiente transmisión.